Buenas tardes. Tenían que hacer de tarea para la clase sincrónica del lunes la actividad encontrada en el apunte teórico de geometría analítica, que es sobre la demostración del teorema del seno y del teorema del coseno. Eso lo dejamos para que lo haga cada uno de ustedes con esta demostración guiada donde se va explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Tomemos la primera. Dentro de este desarrollo llegamos a una conclusión que se encuentra aquí debajo y se llama teorema del seno, que es lo que propone o lo que plantea el teorema del seno. Que en un triángulo oblicuángulo, que es aquel que no es rectángulo, existe una proporcionalidad entre el seno de un ángulo y la medida de su lado opuesto. Esto pasa para los tres pares de ángulos y lados opuestos respectivamente. Por una cuestión de comodidad, consideramos un triángulo de vértices ABC y a los lados opuestos les ponemos el mismo nombre pero en minúscula. Entonces, si este es el ángulo A, el lado que estoy señalando, que es el BC, se puede llamar A minúscula. De esta manera es muy fácil de reconocer quiénes son los ángulos o los lados que están en cuestión. Por ser una proporción, se verifica que su inverso multiplicativo también forma una proporción. O sea que podemos colocar a los lados como numeradores y al seno de sus ángulos opuestos en el denominador. Se cumplirá tanto esta proporción como esta. De hecho, si esta proporción nos da acá, la proporción segunda nos dará el inverso multiplicativo de K. Cuando trabajamos matemáticamente, elegimos dos miembros de la igualdad. O sea que nosotros escribimos todo el teorema del seno juntito, pero a efectos prácticos vamos a usar dos partes, o esta, o esta, o esta. Nunca trabajaremos con tres términos o tres miembros en realidad simultáneamente. ¿Cuándo usaremos el teorema del seno? Cuando conocemos dos ángulos. Si conocemos dos ángulos, por la suma de los ángulos interiores podremos averiguar el tercero y por lo tanto conoceremos los tres ángulos y un lado. O podemos usar el teorema del seno si conocemos dos lados y un ángulo que no sea el comprendido. Por ejemplo, este caso. Si yo conozco este ángulo, conozco su lado opuesto, entonces usaré el miembro correspondiente a ese ángulo y a su lado opuesto, y el otro miembro que contenga la longitud del lado que todavía no utilicé. Entonces, usamos el teorema del seno si conocemos los tres lados y un lado cualquiera, o si conocemos dos lados y un ángulo adyacente solamente a uno de los lados conocidos como dato, no el comprendido. Esta sería la idea del teorema del seno. Vamos a poner un ejemplo. Resolvamos un ejercicio del punto 1 de la guía. Necesito un triángulo que no sea rectángulo. Después quiero que piensen qué pasaría si aplico el teorema del seno en un triángulo rectángulo y lo charlamos en clase. O sea que el A, B o C no lo voy a usar para el teorema del seno. Miro el D. En el triángulo D me dan como datos dos lados y un ángulo. Y ese ángulo no es el ángulo comprendido por los lados que tengo como dato. Entonces lo podré utilizar para el teorema del seno. Me lo quedo por acá y lo vamos a analizar. Voy a escribir toda la formulita seno de el ángulo A, que es este, dividido la medida del opuesto, que es 28, acá no dice centímetros, metros, pero bueno, es una unidad longitudinal, es igual al seno de B, que es este, dividido la medida del opuesto, que no la conozco. Eso es igual al seno de C, que es este ángulo, que mide 67, así que puedo poner seno de 67, dividido la medida de su lado opuesto, que mide 32.
Este es todo el teorema del seno con los tres miembros. Ahora, si ustedes observan, este miembro lo tenemos completo, así que lo vamos a usar sí o sí. Si elegimos este otro miembro, tengo dos incógnitas, por lo tanto, no voy a poder obtener una respuesta inmediata. Si tomo este término, tengo solamente una incógnita y un dato. Entonces, vamos a trabajar con los dos miembros que están seleccionados de amarillo y desde acá nos damos cuenta que la incógnita va a ser la amplitud del ángulo A. Entonces, ese 28 que está dividiendo al seno se despeja multiplicando miembro a miembro por 28 y esto me da igual al seno de A. Si despejamos A será igual al arcoseno de toda esa expresión que nos quedó hasta acá. Se puede redondear en el camino, a mí me gusta arrastrar los valores sin aproximar. Entonces, esto es arcoseno, entre paréntesis, 28 por una fracción, donde en el numerador dice seno de 67 y en el denominador tenemos 32. Fíjense que todo esto está dentro del paréntesis que voy a cerrar ahora. Esta respuesta es un ángulo expresado en sistema sexagesimal. Entonces, apretamos el botón correspondiente y vamos a acomodar un poquito para no tener que memorizar cuánto me dio. El ángulo A mide 53 grados, 39 minutos. Y no voy a poner 10 con 58 segundos, voy a redondear a 11. Si después de la coma tengo 5 más, redondeo los segundos nada más. No pongan, por favor, 53,65. Eso está mal. Ponemos las unidades de medida sexagesimales. Bueno, entonces acá obtuvimos la amplitud del angulito A. El angulito C lo conocemos. Para averiguar B podemos seguir trabajando con el teorema o reconocer que la suma de los ángulos interiores me va a dar 180. Por lo tanto, a 180 le podemos restar la amplitud anterior y le podemos restar 67 grados y obtenemos como resultado del tercer ángulo que B mide 59, 20, 50. Vamos a poner 59, ¿qué pasó acá? Que B mide 59, 20. Y en realidad si yo hubiese puesto el redondeo del 11 no hubiese dado 50 sino 49, ¿no? Pero como puse anterior me quedó completito. Bueno, entonces tenemos los tres ángulos y tenemos solamente dos lados. Tendríamos que averiguar el lado faltante para que nos quede resuelto el triángulo. Cuando uno pide resolver un triángulo, lo que está solicitando es dar las medidas de todos los ángulos y de todos los lados. Yo sé que A vale 28, a B no lo conozco, el perro les manda saludos, y sé que C vale 32. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, esta parte, conociendo el ángulo B, y desde ahí despejar el lado B. Eso les va a quedar a ustedes. Seguimos un poquito más. Ahora hablaremos del teorema del coseno. El teorema del coseno, yo digo que es el teorema de Pitágoras recargado. De hecho, después vamos a ver que el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. La demostración, como ya charlamos antes, era tarea o es tarea para ustedes. En la presencialidad podremos charlar de qué es lo que pasó. Lo que propone el teorema del coseno es que la longitud de un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de las otras longitudes de los lados. Hasta acá aparece Pitágoras, pero como no es rectángulo voy a agregar un término que es menos el doble producto de la longitud de los lados que pusimos acá, no del que está despejado. Y ahora hay que hacerle honor al título, por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del opuesto al que estoy tomando como inicial. Si tomo este lado, voy a trabajar con su ángulo opuesto. De la misma manera podemos plantear que b al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de ellos dos por el coseno
del ángulo opuesto al original. Que si ustedes observan, si este es el lado A y este es el lado C, que son los que estamos usando por acá, los multiplicamos por el coseno de B, que es el ángulo comprendido. Uy, quiero borrar todas estas manchas de resaltador que acabo de hacer para que podamos analizar cuándo vamos a usar el teorema del coseno. Una de las veces es lo que acabo de decir. Si yo tengo dos lados y el ángulo comprendido, puedo usar el teorema del coseno para averiguar el lado faltante. ¿Y cuándo más puedo usar el teorema del coseno? Cuando conozco los tres lados y ningún ángulo. Bien, igual que como tenían en la tarea, les pido que completen cómo quedaría la tercera variante del teorema del coseno. A ver si podemos resolver algún ejercicio. Pensé que me iba a quedar esto como copiado. Vuelvo al punto 1. Vamos a buscar algún ejercicio para resolver. El D ya lo hicimos. Podríamos usar el F o el G. Vamos a hacer el G y les voy a pedir que hagan de tarea el F. Así si no sale, porque hay que despejar el ángulo y ahí hay gran posibilidad de que metan la pata. No quiero arruinarles el momento de pensarlo. Así que el F háganlo ustedes y lo charlamos en la clase. Vamos a hacer el G. Fíjense que acá tengo dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, cuando plantee el teorema de Pitágoras, recargado, o sea, el teorema del coseno, voy a empezar mencionando la longitud del lado del que no tengo dato, al que lo llame B. B al cuadrado será igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno de B. Si reemplazamos en nuestros datos, A mide 16, C mide 12 y el ángulo comprendido mide 35 grados. Fíjense que todo esto es una cuenta que por suerte la hace la calculadora, ¿no? No tengo que hacer nada más que ingresar estos datos y lo puedo ingresar todo junto. El uso de la calculadora lo doy como que considero que todos saben usarlo, si no, cualquier cosa lo charlamos cuando nos veamos. B cuadrado me dio toda esta cosa. Redondeo, voy a poner 85,45. B, 85,45, es un lado, así que no lo expreso como grados, minutos y segundos. Si quiero averiguar la longitud de B, tendría que aplicar raíz miembro a miembro y me queda el módulo de B. Pero como es la longitud de un triángulo, me voy a quedar siempre con la respuesta positiva y por eso no pongo el módulo o valor absoluto. A ver, raíz de 85,45 me da 9,24 la longitud de B. Bien, tengo los tres lados ahora, me faltarían los tres ángulos. Lo que les voy a pedir para que sigan desde casa es que calculen con el teorema del seno, primero que nada el ángulo C. A B lo vamos a dejar para lo último con la suma de los ángulos interiores. ¿Por qué? Lo charlamos la clase que viene. Anótenselo por ahí con lápiz, así me dicen, profe, tenemos que hablar de por qué empezamos a buscar el ángulo C y no el ángulo A, que es un dato importante. Bien, esto es un poco el resumen del teorema del seno, teorema del coseno. Les pido que lo practiquen, que hagan punto 1, 2, 3... El 4 lo dejamos para charlar en clase y el 5 también. 6, 7, 8, 9, 10. Y si se animan, no, hasta ahí. Hasta ahí hagan para la clase del lunes próximo. Gracias.